Minneapolis, 1993, la escena del crimen. Era una tarde común de domingo en Minneapolis. El verano de ese año ya se hacía sentir con fuerza y la ciudad vibraba con sus parques llenos, mercados callejeros y aceras concurridas. Pero en la zona céntrica, más precisamente en el barrio de Stevens Square, un edificio antiguo y silencioso escondía una escena que marcaría la ciudad por décadas. El 13 de junio de 1993, alrededor de las 14:30, un vecino del tercer piso notó algo extraño. La puerta del apartamento 304 estaba entreabierta. El sonido del televisor encendido llenaba el pasillo, pero nadie respondía a los llamados. Preocupado, el hombre avisó al conserje, quien de inmediato contactó a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron el lugar en aparente normalidad. Nada había sido revuelto. Bolsos, documentos y objetos de valor seguían en su sitio. Pero pronto los investigadores notaron que esa aparente tranquilidad escondía algo mucho más complejo. La víctima, Janie Childs, de 35 años, era conocida por su discreción. Trabajaba en empleos ocasionales y llevaba una vida sin excesos. Sus vecinos la describían como reservada, pero amable. Vivía sola desde hacía más de 2 años en ese mismo apartamento. La ausencia de señales de forcejeo intrigaba a los investigadores. La hipótesis inicial era que Janie había permitido la entrada del agresor. ¿Pero quién era? ¿Y por qué? La escena, meticulosamente preservada, permitió al equipo forense recoger diversos indicios, huellas dactilares, cabellos y muestras biológicas. Lo que nadie sabía en esa época era que una de esas muestras, cuidadosamente sellada y almacenada, sería la clave para resolver el misterio, 26 años después. Durante los días siguientes, la investigación movilizó recursos significativos. Detectives experimentados fueron asignados al caso, entre ellos Tom Wayase, entonces con 12 años de experiencia en la División de Crímenes Graves, y María Castillo, recién transferida del área de narcóticos. Juntos comenzaron a reconstruir las últimas horas de Janie. El edificio tenía accesos controlados, pero no había cámaras de seguridad. En 1993, la videovigilancia aún no era común en los complejos residenciales de la zona. La ausencia de testigos oculares y la falta de señales de robo o forcejeo dificultaban la elaboración de un perfil claro del sospechoso. Sin embargo, un dato llamó la atención: un testigo afirmó haber escuchado pasos apresurados en las escaleras entre la 1 y las 2 de la tarde. Otro mencionó haber visto a un hombre bajando corriendo, pero no pudo describir su rostro. Estas informaciones, aunque vagas, fueron registradas y pasarían a formar parte de un expediente que durante años permaneció prácticamente intacto. Mientras tanto, la prensa local comenzó a cubrir el caso con insistencia. Los titulares de los diarios llevaban el nombre de Janie. La presión aumentaba, pero la falta de un motivo claro o de sospechosos concretos generaba frustración. En pocos meses, el flujo de nuevas informaciones se agotó. Los investigadores, aunque mantenían el caso abierto, sabían que corrían contra el tiempo. Ese verano, Minneapolis vivía la paradoja común de las grandes ciudades estadounidenses: el calor exterior contrastaba con el silencio helado que se cernía sobre los archivos no resueltos de la comisaría central. Y fue en ese clima de incertidumbre y silencio que el caso de Janie Childs fue, poco a poco, archivado. Las cajas con informes, fotografías, pruebas y cintas de audio fueron catalogadas y guardadas. Pero la verdad, como pronto mostraría la ciencia, nunca estuvo fuera de alcance. Estaba allí, sellada, esperando el momento adecuado para emerger. Y ese momento comenzaría a tomar forma muchos años después, cuando una nueva mirada sobre un viejo expediente abriría caminos antes impensables. Un laberinto sin salida. Con el apartamento sellado, los informes forenses enviados al laboratorio y la prensa presionando por respuestas, los detectives Tom Wayase y María Castillo sabían que los primeros días serían cruciales. Las estadísticas no mentían: cuanto más tiempo pasaba,
menores eran las posibilidades de resolución. Aún así, ambos estaban decididos a seguir cada pista, por insignificante que fuera. En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo de Jani Childs, la rutina de la unidad de homicidios fue consumida por entrevistas. Vecinos del edificio, empleados de mantenimiento, contactos profesionales y amigos de la víctima fueron interrogados uno a uno. La investigación reveló pronto que Jani mantenía pocos lazos cercanos. Sin hijos y con un historial de relaciones breves, se había mudado a Minneapolis desde una ciudad más pequeña en busca de un nuevo comienzo. La vida de Jani, aunque discreta, no era completamente aislada. Entre las entrevistas surgió el nombre de un hombre llamado Alan Kruger, con quien Jani había salido algunas veces. Kruger fue localizado e interrogado. No tenía antecedentes penales y presentó una coartada confirmada por registros laborales y testigos. Nada en él indicaba una conexión directa con el crimen. Otro callejón sin salida. Surgieron otros nombres, pero ninguno con una motivación clara, mucho menos con vínculos concretos con la escena del crimen. La falta de señales de entrada forzada seguía siendo uno de los mayores enigmas. La hipótesis más probable era que Jani conocía a su agresor, o al menos no le temía. La recolección de pruebas había sido extensa. En total, se reunieron más de 30 ítems, incluyendo muestras biológicas, huellas digitales parciales y fragmentos de tejidos. Pero las limitaciones de la tecnología forense de la época hacían que el trabajo fuera lento y muchas veces inconcluso. El ADN, por ejemplo, era aún una técnica en desarrollo. Las muestras fueron cuidadosamente almacenadas, pero no podían ser analizadas con la precisión que se alcanzaría años después. Las semanas se convirtieron en meses. En septiembre de 1993, el caso comenzaba a perder impulso dentro del propio equipo de trabajo. Las entrevistas disminuyeron, los recursos fueron reasignados. El nombre de Jani desaparecía gradualmente de los titulares, reemplazado por otras historias, otras tragedias. En enero de 1994, la Fiscalía decidió no presentar cargos contra ninguno de los sospechosos investigados. El informe final de Guayase y Castillo fue concluyente en una sola cosa: el caso seguía sin resolverse. Aún así, se registró una última esperanza antes del archivo: el análisis del ADN recogido en la escena sería preservado para futuras tecnologías. La muestra, debidamente embalada, fue enviada al depósito biológico del estado de Minnesota. Y así, sin alarde, el asesinato de Jani Childs se convirtió en un número más entre los casos no resueltos del país. Pero Guayase, incluso cuando fue asignado a nuevos crímenes, conservaba una copia de los archivos. No porque esperara resolver el caso pronto, sino porque algo en él le resultaba inquietante: la ausencia de un motivo, la precisión de los pasos del agresor, la frialdad de la ejecución. Todo parecía demasiado planificado. Demasiado personal. La década siguiente traería avances científicos significativos. El ADN, que antes requería muestras grandes y análisis lentos, comenzó a procesarse en tiempo récord. Los bancos de datos nacionales empezaron a crecer. Pero en el caso de Jani, no había sospechosos directos contra quienes comparar. Aún así, en 2001, los archivos fueron revisados por la recién creada División de Casos Archivados. Un técnico forense, al revisar el catálogo de pruebas, recomendó digitalizar los materiales e incluir el ADN en la base nacional CODIS. La solicitud fue aceptada, pero los resultados no arrojaron ninguna coincidencia. Ningún nombre. Ningún registro criminal compatible. En otras palabras, quienquiera que hubiera cometido aquello, nunca había sido arrestado. Y así, una vez más, el caso volvió al silencio. Pero el silencio de los archivos no es absoluto. En 2015, una nueva generación de investigadores comenzaría a revisar los antiguos casos archivados. Y entre ellos, un nombre reaparecería en manos de un joven analista decidido a encontrar respuestas donde tantos otros habían fallado. Archivos muertos, memorias vivas.
Habían pasado más de 2 décadas desde la muerte de Jani Childs. Minneapolis ya no era la misma ciudad que en 1993. La tecnología había evolucionado, los departamentos de policía se habían modernizado, y una nueva generación de investigadores traía consigo una mentalidad diferente, menos marcada por el inmediatismo, más acostumbrada a manejar grandes volúmenes de datos y a la frialdad metódica del análisis forense digital. Fue en ese escenario que, en 2015, el caso de Jani volvió a circular entre los escritorios de la División de Casos Archivados del Departamento de Policía de Minneapolis. El responsable de reabrir el expediente no era un veterano con décadas de experiencia, sino un joven analista forense de apenas 31 años llamado Daniel Brooks. Brooks era conocido entre sus colegas por su meticuloso hábito de revisar archivos antiguos en busca de inconsistencias, y por su inquebrantable convicción de que muchos asesinos seguían libres únicamente por falta de una revisión cuidadosa de los detalles. Al recibir el archivo del caso Childs, Brooks se sumergió en decenas de informes, fotografías, registros de entrevistas y, principalmente, en las pruebas biológicas preservadas desde 1993. Entre ellas, llamó su atención una muestra de ADN almacenada en un tubo sellado. La etiqueta confirmaba que el material había sido sometido al sistema CODIS en 2001, sin obtener ninguna coincidencia. El protocolo indicaba que, a menos que surgiera un nuevo sospechoso, no se podía hacer nada más. Pero Brooks sabía que el mundo había cambiado. En los últimos años, empresas privadas como GEDmatch y Family Tree DNA venían ganando popularidad en Estados Unidos al permitir que ciudadanos enviaran su ADN en busca de parientes o de sus orígenes étnicos. El detalle crucial: estas bases, aunque no estaban directamente vinculadas con el FBI, eran públicas y frecuentemente eran consultadas por investigadores con órdenes judiciales. En 2018, con el apoyo de una fiscal del condado de Hennepin y bajo autorización legal, Brooks y su equipo decidieron enviar la muestra de ADN a un laboratorio privado en Virginia especializado en perfiles genéticos de alta precisión. Era una jugada arriesgada. No había garantías de éxito. Pero existía una convicción: si el responsable aún estaba vivo, sus huellas genéticas estarían dispersas en algún ramal familiar. El análisis tardó meses. Fueron necesarias varias triangulaciones, comparaciones con parientes lejanos y reconstrucciones genealógicas. Y fue en esa etapa cuando entró en escena un nuevo personaje, Natalie Grene, una experta en genealogía genética con experiencia en casos similares en la costa este. Grene fue contratada para construir un árbol familiar en base a las coincidencias encontradas en las bases públicas. Basándose en fragmentos genéticos compartidos, Natalie logró identificar patrones que apuntaban a una familia con raíces profundas en Minnesota y Nebraska. Con cada nueva conexión, el círculo se estrechaba. Padres, abuelos, hermanos, primos, todos fueron mapeados en silencio, sin alertar a los involucrados. Hasta que un nombre surgió con fuerza: Jerry Bestrom. Con 52 años en ese momento, Bestrom era un empresario del sector de equipos deportivos. Sin antecedentes, padre de 2 hijos, casado, llevaba una vida aparentemente común en los suburbios de Minneapolis. Ningún vínculo directo con Jani. Ninguna mención en los informes de 1993. Para la policía, era un nombre nuevo. Pero el ADN no mentía. El perfil genético indicaba que Bestrom compartía una compatibilidad muy por encima del margen de error con el material biológico recolectado en el apartamento 304. Aún así, la policía necesitaba una muestra confirmatoria, algo obtenido en tiempo real, sin contaminación y sin violar la confidencialidad. Y para eso, sería necesario un trabajo de vigilancia discreto, algo que demandaría semanas de preparación. Mientras el equipo se organizaba, un sentimiento flotaba sobre la división de casos archivados. Después de 26 años, surgía una posibilidad real. Un nombre. Un rostro. Y tal vez, finalmente, una respuesta a la pregunta que resonaba desde 1993,
quién mató a Gianni Childs. Pero la confirmación definitiva aún estaba por llegar. Y comenzaría con una simple servilleta. Archivos muertos, memorias vivas. Habían pasado más de 2 décadas desde la muerte de Gianni Childs. Minneapolis ya no era la misma ciudad que en 1993. La tecnología había evolucionado, los departamentos de policía se habían modernizado, y una nueva generación de investigadores traía consigo una mentalidad diferente, menos marcada por el inmediatismo, más acostumbrada a manejar grandes volúmenes de datos y a la frialdad metódica del análisis forense digital. Fue en ese escenario que, en 2015, el caso de Gianni volvió a circular entre los escritorios de la División de Casos Archivados del Departamento de Policía de Minneapolis. El responsable de reabrir el expediente no era un veterano con décadas de experiencia, sino un joven analista forense de apenas 31 años llamado Daniel Brooks. Brooks era conocido entre sus colegas por su meticuloso hábito de revisar archivos antiguos en busca de inconsistencias, y por su inquebrantable convicción de que muchos asesinos seguían libres únicamente por falta de una revisión cuidadosa de los detalles. Al recibir el archivo del caso Childs, Brooks se sumergió en decenas de informes, fotografías, registros de entrevistas y, principalmente, en las pruebas biológicas preservadas desde 1993. Entre ellas, llamó su atención una muestra de ADN almacenada en un tubo sellado. La etiqueta confirmaba que el material había sido sometido al sistema CODIS en 2001, sin obtener ninguna coincidencia. El protocolo indicaba que, a menos que surgiera un nuevo sospechoso, no se podía hacer nada más. Pero Brooks sabía que el mundo había cambiado. En los últimos años, empresas privadas como GEDmatch y Family Tree DNA venían ganando popularidad en Estados Unidos al permitir que ciudadanos enviaran su ADN en busca de parientes o de sus orígenes étnicos. El detalle crucial: estas bases, aunque no estaban directamente vinculadas con el FBI, eran públicas y frecuentemente eran consultadas por investigadores con órdenes judiciales. En 2018, con el apoyo de una fiscal del condado de Hennepin y bajo autorización legal, Brooks y su equipo decidieron enviar la muestra de ADN a un laboratorio privado en Virginia especializado en perfiles genéticos de alta precisión. Era una jugada arriesgada. No había garantías de éxito. Pero existía una convicción: si el responsable aún estaba vivo, sus huellas genéticas estarían dispersas en algún ramal familiar. El análisis tardó meses. Fueron necesarias varias triangulaciones, comparaciones con parientes lejanos y reconstrucciones genealógicas. Y fue en esa etapa cuando entró en escena un nuevo personaje, Natalie Grene, una experta en genealogía genética con experiencia en casos similares en la costa este. Grene fue contratada para construir un árbol familiar en base a las coincidencias encontradas en las bases públicas. Basándose en fragmentos genéticos compartidos, Natalie logró identificar patrones que apuntaban a una familia con raíces profundas en Minnesota y Nebraska. Con cada nueva conexión, el círculo se estrechaba. Padres, abuelos, hermanos, primos, todos fueron mapeados en silencio, sin alertar a los involucrados. Hasta que un nombre surgió con fuerza: Jerry Bestrom. Con 52 años en ese momento, Bestrom era un empresario del sector de equipos deportivos. Sin antecedentes, padre de 2 hijos, casado, llevaba una vida aparentemente común en los suburbios de Minneapolis. Ningún vínculo directo con Gianni. Ninguna mención en los informes de 1993. Para la policía, era un nombre nuevo. Pero el ADN no mentía. El perfil genético indicaba que Bestrom compartía una compatibilidad muy por encima del margen de error con el material biológico recolectado en el apartamento 304. Aún así, la policía necesitaba una muestra confirmatoria, algo obtenido en tiempo real, sin contaminación y sin violar la confidencialidad. Y para eso, sería necesario un trabajo de vigilancia discreto, algo que demandaría semanas de preparación. Mientras el equipo se organizaba,
un sentimiento flotaba sobre la división de casos archivados. Después de 26 años, surgía una posibilidad real. Un nombre. Un rostro. Y tal vez, finalmente, una respuesta a la pregunta que resonaba desde 1993, ¿quién mató a Jani Childs? Pero la confirmación definitiva aún estaba por llegar. Y comenzaría con una simple servilleta. El sospechoso inesperado. Jerry Bestrom. Hasta febrero de 2019, ese nombre no figuraba en ninguna lista de sospechosos. No aparecía en los registros policiales de los años 90, ni era conocido por tener relación alguna con la víctima. Era, en todos los sentidos, un ciudadano común, padre de familia, empresario, residente de un barrio tranquilo de Minneapolis. Pero ahora, se encontraba en el centro de uno de los casos más antiguos reabiertos gracias a la tecnología genética en Estados Unidos. Con la detención formalizada, comenzó el proceso legal. Los fiscales sabían que contaban con una prueba científica contundente, el ADN encontrado en la escena del crimen y confirmado con una muestra actual. Pero también sabían que esa prueba, por sí sola, no contaba toda la historia. Era necesario presentar una narrativa coherente, con contexto, patrones y, sobre todo, una motivación plausible. Durante las semanas siguientes, la investigación continuó con intensidad. Los detectives retomaron los registros de 1993 y comenzaron a cruzarlos con el historial de Bestrom. Descubrieron que, en la época del asesinato, él vivía en Minnesota y tenía vínculos comerciales con empresas que operaban en la zona de Stevens Square. No había pruebas directas de que conociera a Jani Childs, pero sí había oportunidad. Y, como mínimo, proximidad geográfica. Otros datos, antes considerados irrelevantes, volvieron a ser analizados. Entre ellos, el testimonio de una persona que afirmó haber visto a un hombre bajando apresuradamente las escaleras del edificio el día del crimen. Aunque la descripción era vaga, el perfil general, estatura, complexión física, tipo de ropa, coincidía con registros fotográficos de Bestrom en esa época, obtenidos a través de documentos antiguos y fotos personales. La fiscalía también examinó el comportamiento del acusado después del crimen. No hubo contacto con la policía, ni cambios bruscos de estilo de vida. Pero, curiosamente, Bestrom comenzó a evitar el centro de la ciudad y se mudó a una zona más alejada algunos meses después del hecho. Aislado, este dato no probaba nada. Pero sumado al ADN y a la ausencia de explicaciones plausibles sobre su presencia en el lugar, fortalecía el caso. La defensa, por su parte, intentó desmontar la narrativa. Alegaron que el ADN pudo haberse transferido de forma indirecta, una tesis difícil de sostener, dadas las circunstancias y la cantidad de material genético encontrado. También intentaron cuestionar la legalidad de la recolección de la servilleta, pero el juez confirmó que todos los procedimientos se realizaron conforme a la ley, con las autorizaciones correspondientes. En el tribunal, la imagen de Bestrom oscilaba entre la incredulidad y la firmeza. Mantuvo su inocencia hasta el final. Sin confesión, sin grietas emocionales. Pero la acusación no dependía de una confesión, dependía de las pruebas. Y estas, una por una, apuntaban al mismo destino. El juicio recibió cobertura nacional. Periódicos, canales de televisión y plataformas digitales siguieron cada audiencia. El público se dividía entre el asombro y la curiosidad. Como un hombre sin historial violento, sin ninguna conexión visible con la víctima, ¿se había convertido en el principal sospechoso de un crimen brutal cometido hacía más de 2 décadas? La respuesta estaba en el ADN, un código silencioso, pero implacable. Cuando el jurado se reunió para deliberar, se percibía en el aire una tensión que solo los grandes juicios generan. Y aunque el veredicto aún no se conocía, había algo claro. Después de 26 años, el caso de Jani Childs dejaba de ser un misterio archivado. Poco a poco, se convertía en una historia con desenlace. Pero el desenlace real aún estaba por llegar. Y comenzaría con un veredicto y terminaría con una sentencia.
justicia después de 26 años. Solo hicieron falta unas pocas horas de deliberación. El jurado, compuesto por 12 personas, regresó con el veredicto al final de la tarde de un viernes. La sala del tribunal estaba llena, periodistas, familiares, miembros de la comunidad, todos en silencio. Las palabras fueron breves, pero cargadas de peso: culpable. Jerry Bestrom fue declarado responsable del asesinato de Jani Childs, ocurrido en junio de 1993, con base en pruebas genéticas, circunstancias investigativas y la ausencia de cualquier explicación plausible sobre su conexión con la escena del crimen. Para la familia de Jani, que siguió el juicio a distancia durante todos esos años, el momento estuvo marcado por emociones complejas. Alivio, tristeza, indignación, todo coexistía. Al fin y al cabo, aunque la justicia llegó, lo hizo demasiado tarde como para cambiar el destino de Jani. Pero llegó. La sentencia fue leída semanas después: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una de las penas más severas permitidas por la ley de Minnesota. El juez, al pronunciar la sentencia, destacó no solo la gravedad del crimen, sino el hecho de que el acusado pasó más de 2 décadas en libertad, llevando una vida común, mientras la víctima era reducida a un archivo archivado. Desde un punto de vista técnico, el caso se convertiría en un hito. El uso de la genealogía genética forense, hasta entonces limitado a pocos estados y aún rodeado de debate ético y jurídico, demostró ser una herramienta decisiva en la resolución de crímenes antiguos. Expertos de otras jurisdicciones comenzaron a estudiar los métodos utilizados en la investigación de Jani Childs como modelo para otros cold cases similares. En el Departamento de Policía de Minneapolis, el cierre del caso tuvo un impacto directo. Se liberaron nuevos recursos para la división de casos archivados. Analistas, genealogistas y peritos comenzaron a colaborar con mayor frecuencia en investigaciones conjuntas. La historia de Jani ayudó a impulsar una nueva etapa en la justicia penal, donde la ciencia puede hablar por aquellos que ya no tienen voz. Pero más allá de las estadísticas y del proceso judicial, había algo más profundo: un símbolo de persistencia. Por más que el tiempo pase, ciertas preguntas no desaparecen. Ciertos archivos no se borran. Y ciertos nombres, como el de Jani Childs, continúan resonando hasta que la verdad sale a la luz. Hoy, el edificio donde ella vivía sigue en pie. Discreto, como siempre fue. Pero para quienes conocen su historia, representa más que concreto y ladrillos. Representa el silencio que un día dominó el caso, y la voz que, años después, finalmente fue escuchada. La justicia puede tardar. Pero a veces, incluso después de tanto tiempo, llega.